Pues estamos contentos de estar aquí el día de hoy, amén. Nuestro Dios es bueno y veo la fidelidad de Dios en todo lo que el Señor está haciendo en este lugar. Gracias a Dios que hoy podemos honrar a Pastor Raimundo, Pastora Olga. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de acordarnos de ellos, amén. Nuestro Dios es fiel. Pues voy a ser breve en esta mañana, pero Dios me dio un mensaje. Y el título del mensaje es: los pastores son un hermoso regalo de Dios. Amén. ¿Cuándo lo creemos, hermanos? Gloria al Señor. Los pastores son un hermoso regalo de Dios. Y para ir introduciendo, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Gloria al Señor. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 1 a 3. Yo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice: escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves. Como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, que glorioso es nuestro Dios. Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias por la vida de los pastores González, Señor. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo en esa iglesia, Señor, Casa Alfarero. Señor, yo te doy gracias por tu mensaje de la palabra en esta mañana, Padre. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Dios de la gloria, que cada palabra que sale de mi boca sea tu palabra, Señor. Porque yo entiendo que es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en este lugar. Que sea tu nombre exaltado a través de la palabra de Dios en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Lo que acabamos de leer, hermanos, es parte de un cántico de Moisés. Y es algo que Dios le inspiró a cantar para que él podría decir al pueblo la importancia, gloria al Señor, de compartir el mensaje de Dios. Gloria al Señor. Moisés estaba comparando la importancia del mensaje que él cantaba con la importancia de la lluvia para las plantas. Por eso él decía todo el pueblo de Israel. Él decía todo el pueblo. Él decía: escuchen los cielos y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves. Como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, que glorioso es nuestro Dios. Lo que Moisés estaba diciendo es que yo quiero que todo el pueblo escuche la palabra que yo estoy cantando, porque yo estoy proclamando el nombre de nuestro Dios. Yo estoy proclamando la gloria de Dios. Yo estoy compartiendo un mensaje de Dios que va a edificar el pueblo, que va a edificar sus vidas para que puedan vivir delante de Él. Y hoy en día, por eso tenemos los pastores. Dios da un mensaje a cada pastor para dar a su iglesia. Y ese mensaje que le da es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para la edificación de la iglesia. Y es tan importante esa palabra, ese mensaje que el pastor está compartiendo, como la lluvia es importante para que una planta crezca. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Hoy en día muchas personas no valoran los pastores. Muchas personas no entienden que los pastores son un hermoso regalo de Dios. Muchas veces podemos venir aquí a sentar en la banca o en la silla y escuchar el mensaje inspirado por Dios de nuestros pastores y salgamos de la iglesia igual como hemos entrado, porque no hemos querido oír y vivir por esa palabra que nos comparte. Pero yo les animo, hermanos, en esta mañana que comenzamos a prestar atención al mensaje de Dios que Dios nos da a través del hombre y la mujer de Dios en este lugar. Amén, gloria al Señor. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria al Señor. Antes Dios hablaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento.
Pero ahora el Señor habla a través de su Hijo, habla a través de su palabra. Y el Espíritu Santo da esa palabra a los pastores para comunicar ese mensaje al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Es tan importante el mensaje de Cristo. Dios ha establecido pastores sobre cada iglesia para que ellos puedan comunicar ese gran plan de salvación, el mensaje de Jesucristo, que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura. Y por eso los pastores están puestos en el lugar, hermanos. Son un hermoso regalo de Dios, porque si los pastores no comparten la palabra, ¿cómo vamos a oír la palabra de verdad? Yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar en nuestra vida antes de Cristo. Cómo andamos perdidos en los pecados, en los afanes de este mundo. Pero un día llegamos a una casa como esta casa y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y de ahí el Señor comenzaba a desarrollar nuestra relación con Él a través de escuchar el mensaje que Él dio en la vida del pastor para el pueblo del Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, la palabra dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si Dios no hubiera establecido mensajeros de la palabra de Dios, usted y yo no podríamos estar en este lugar el día de hoy. Nosotros estuviéramos perdidos, hermanos. ¿Dónde estuviera el mundo si Dios no había levantado mensajeros para compartir la palabra de Dios? Y nosotros tenemos la bendición de tener un hermoso regalo de Dios en este lugar, que son los pastores González, que Dios nos ha dado para guiar y instruir al pueblo del Señor en esta casa. ¿A dónde estaría el mundo sin profetas, pastores, predicadores? Es más, ¿a dónde estaríamos usted y yo sin esos mensajeros de paz? Pablo tenía razón en lo que él escribió en esa carta a los romanos. Si a nadie se le hubiera enviado para dar las buenas nuevas, ¿cómo sabríamos si existiera alguna buena nueva? Si nosotros sabemos de las buenas nuevas de salvación, es porque alguien llegó a nuestro camino para decirnos las buenas nuevas de salvación. Dios manda a un mensajero, a una persona para hablarnos del plan de salvación, del amor de Cristo, para que tuviéramos la oportunidad de aceptarlo en nuestro corazón. Y es por eso que estamos aquí hoy. Entonces Dios ha dado ese trabajo a pastores para apacentar las ovejas, para pastorear las personas, aleluya, para que puedan vivir ese plan de salvación, sabiendo que al final del camino tenemos esa promesa de la vida eterna. Gloria al Señor. Entre todas las cosas grandes y maravillosas que Dios nos ha provisto, ninguna iguala al don de su palabra. Pero ¿cómo lo escucharíamos sin un predicador? No sería posible. En Isaías capítulo 52 y versículo 7, la palabra del Señor dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, de que él dice a Sión: tu Dios reina. Al escuchar esas palabras del profeta Isaías, yo también creo que los pastores son un hermoso regalo de Dios. Un regalo en que debemos de confiar, un regalo en que debemos de atesorar, un regalo en que debemos de seguir. Gloria al Señor. Dios eligió hablar a través de mensajeros. Y si el plan divino de salvación, el plan divino de salvación requería que primero su palabra se predicara y luego después que se escuchara. La comunicación del plan de Dios para salvar la humanidad comenzó con la elección de profetas, embajadores que hablarían en su nombre, según lo que hemos leído en Hebreos 1:1.
Luego, en el tiempo señalado, Dios envió al mayor de todos los mensajeros, Jesucristo, el Verbo encarnado a sí mismo. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, según Hebreos 1:2. Y cuando Jesús llegó a la tierra, Él no llegó solamente a comunicar el mensaje, sino para desarrollar personas como usted y yo para seguir comunicando el mensaje de salvación. Y es como hoy llegamos a este punto que tenemos pastores que siguen con la misma tarea que Jesucristo nos dio a casi 2000 años atrás. Gloria al Señor. El plan de salvación, gloria al Señor, sigue porque Dios ha levantado personas como pastores para seguir predicando y capacitando y desarrollando las personas para seguir con el plan de Dios. En Jeremías capítulo 3, versículo 15, la palabra del Señor dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mira, hermanos, Dios no nos dio cualquier persona para guiarnos en el camino del Señor. Dios no nos ha dado cualquier persona para guiarnos hasta la vida eterna. Dios nos ha dado pastores, dice la palabra del Señor, según el corazón de Dios. Pastores que han tomado tiempo en una relación con Dios en intimidad para prepararse para dar lo excelente para cada uno de nosotros cuando nos está guiando. Gloria a Dios. Que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, dice la palabra del Señor. Un pastor no es cualquier hombre. Una pastora no es cualquier mujer. Son personas elegidos con un llamado especial de parte de Dios para poder instruir el pueblo de Dios en el camino del Señor. Los pastores testifican con humildad y fidelidad acerca de la vida de Jesús y el plan de salvación para la humanidad. Son guiados por la misión que nadie perezca. Se esfuerzan para guiar a las ovejas y mantenernos en el camino de la verdad. Predican acerca del amor inagotable de Dios y la promesa de su glorioso regreso de Jesucristo. Los pastores entienden que su llamado es de Dios y con mucho amor y esfuerzo desempeñan su papel como pastores para el beneficio de las ovejas. Los pastores realmente son un hermoso regalo de Dios. Y yo les puedo decir, hermanos, que a través de los años yo he tenido la oportunidad de tener una buena relación con sus pastores de esta casa, con Pastor Raimundo y Pastora Olga. Y ellos son grandes personas, amén. Son personas que la verdad mi respeto para ellos, porque yo veo con qué esfuerzo y con qué amor pastorean esta iglesia. Yo puedo acordarme tiempos que yo he compartido café con el pastor y cómo el pastor prestó también tiempo a mí para ayudarme en un tiempo difícil de mi vida también. Y eso no lo hace cualquier persona. Cuando nosotros estamos mirando el drama, cuando el hermano había puesto los zapatos del pastor, cada persona que tenía carga y tenía problemas, él los corría, dice: sí, hermano, ahí voy a llegar, pero nunca llegó. Sin embargo, ustedes tienen pastores que son fieles al llamado de Dios que le ha dado. Ustedes tienen problemas y cargas y ahí llegan, y yo sé que lo hacen porque lo hicieron por mí. Hay que dar gracias a Dios que Dios les ha dado un regalo tan hermoso como los pastores que tienen en esta casa. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 2 y versículo 3, la palabra dice: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Como verdaderos mensajeros de Dios, la iglesia debe volver a comprometerse y redoblar su fidelidad a Jesucristo, siendo obediente al mensaje de Dios dado a través de los pastores. Así es como podemos cuidar nuestra salvación y heredar la vida eterna. Yo les aseguro, hermanos, que cuando el pastor Raimundo o la pastora Olga están aquí predicando la palabra, ellos no están aquí para engañarlos, no están aquí para mentirlos. Ellos están aquí para darle el mensaje de Dios que Dios les ha dado para un tiempo como ahora.
Ellos están aquí para darle una palabra inspirada por Dios, una palabra que les ha provocado el Espíritu Santo que predicase en ese momento. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que cómo podemos escapar si descuidamos esa salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor y luego transmitida por quienes lo oyeron hablar. Esos somos nosotros, los ministros, los predicadores. Hemos oído la palabra, hemos leído la palabra, hemos preparado en la palabra para poder transmitir ese mensaje a la iglesia. Y no debemos de, aleluya, debemos de poner atención a lo que dice el mensaje de Dios a través de los pastores. En esta mañana yo quiero ver unos puntos rápidos, gloria al Señor, acerca de cómo podemos tener una vida bien vivida en Cristo Jesús. Y todo tiene que ver con honrando a nuestros pastores, amén. Primero tenemos que confiar en nuestro pastor. Confíe en su pastor. Y eso podemos aprender a través de la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1 hasta el capítulo 13. Claro que no voy a leer todo, pero si usted estudia el libro de Hebreos, hay muchos puntos que habla acerca de cómo nosotros debemos de confiar en quien Dios ha puesto. Gloria al Señor. Aquí en Hebreos, en el capítulo 1, habla acerca de cómo Dios, gloria al Señor, ha puesto mensajeros para hablar la palabra del Señor. Y en el capítulo 2, gloria al Señor. Hebreos también nos da una respuesta defensiva a las presiones de doctrinas engañosas, de persecuciones y desánimos. Pero esta respuesta solo activa cuando uno escucha la palabra de Dios. Pero para escuchar la palabra de Dios, primero hay que confiar en el que está predicando la palabra. Tenemos que confiar en nuestro pastor. Si yo voy a llegar aquí fielmente todos los domingos, todos los miércoles, yo tengo que confiar que el hombre y la mujer de Dios que Dios ha puesto en este lugar me está dando un mensaje que es de Dios. Yo tengo que prestarles mi confianza, que si ellos me dicen gloria al Señor a través de la palabra como debo de vivir mi vida, debo de obedecer, debo de creer lo que me están diciendo. Tiene que haber una confianza, gloria al Señor. Las escrituras nos enseñan que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos oír si no hay nadie en quien confiamos para predicar? Por tanto, sin confianza en el predicador, no va a poder aumentar su fe. Claro, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de leer la palabra del Señor en nuestras casas, en nuestro tiempo personal con el Señor. Pero muchas veces Dios usa el pastor para darnos el consejo que necesitamos en el momento, para usar la ciencia e inteligencia que Dios le ha dado para poder guiarnos en el camino del Señor. Porque muchas veces leemos la palabra pero no podemos entender. Pero cuando llegamos con el pastor y nos comienza a explicar, ya llega una relación diferente, un entendimiento diferente. Amén. El plan de salvación de Dios incluye pastores. Dios los llama, los prepara y los envía a comunicar su palabra. Si la palabra de Dios no se transmite, ¿cómo puede haber salvación? Miren, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes nacieron en esta casa, pero yo les digo que Pastor Raimundo y Pastora Olga estaban en México y Dios les dio un llamado. Y yo he escuchado el testimonio de ellos de cómo llegaron aquí. Y yo digo, wow, Dios es tremendo lo que Él hace con los siervos del Señor. Pero ellos llegaron aquí y comenzaron una obra. Y Dios los puso aquí para un tiempo como ahora, para poder alcanzar los que están aquí en este lugar, para poder pastorear las personas que están aquí en este lugar el día de hoy. Gloria al Señor. Tal vez hay personas en este lugar que no estuvieran aquí si ellos no habían respondido a ese llamado de Dios. Porque yo creo que en el Señor no hay casualidades. Todo es cita divina de Dios. Cuando Dios llamó a los pastores y ellos aceptaron el llamado y llegaron a este lugar, es porque Dios supo que Él iba a usar a ellos para alcanzar y pastorear la vida de cada uno de ustedes. Amén. Tenemos que confiar en ellos. Gloria a Dios. Número 2. No solo debemos de confiar en el pastor, pero también tenemos que acordarnos del pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 7, lo que leyó nuestro hermano, dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios.
Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Imitad su fe. Debemos de recordar a aquellos que nos han guiado. Debemos de recordar siempre de nuestros pastores. Y no solo un día como hoy, sino todos los días. Cuando nosotros nos levantamos, aleluya, para dar gracias a Dios por otro día, también debemos de dar gracias a Dios por los pastores. Debemos de orar por ellos. No sabemos lo que están pasando. Como vimos en el drama, no sabemos todas las cargas que ellos tienen que sobrellevar. Y ellos necesitan las oraciones de nosotros. Tenemos que recordar de nuestros pastores, porque primero nos han hablado la palabra de Dios. Se han esforzado para preparar ese mensaje cada semana para dar al pueblo, para seguir guiándonos en el buen camino del Señor. También son una de las razones por las que seguimos en Cristo. Cuando uno se siente desanimado, podemos llamar al pastor o la pastora y nos da una palabra de aliento. Cuando uno no sabe qué hacer, llamamos al pastor y el pastor nos da un consejo. Cuando uno anda afligido, el Señor llamamos al pastor y Él nos da palabra de Dios que nos motiva a seguir adelante. Debemos de acordar a nuestro pastor porque siempre se recuerda de nosotros. Gloria al Señor. Según el versículo, recordamos activamente a un pastor cuando consideramos el final de su conversación y seguimos sus pasos. Gloria al Señor. En esa palabra dice que debemos de considerar lo que nos ha hablado, el mensaje que nos ha dado, y que debemos de imitar su fe. Si yo veo que mi pastor es un hombre de oración, mi pastor es una mujer de oración, yo también debo desarrollar ese hábito de ser hombre o mujer de oración. Si yo veo que mi pastor es fiel a Dios y mi pastor siempre está buscando del Señor, también yo debo de imitar su fe y de buscar al Señor de la misma forma. Muchas personas piensan que solo los pastores deben de prepararse en el Señor. Solo los pastores tienen que ayunar. Solo los pastores tienen que orar por el pueblo. No, ese trabajo toca de cada uno de nosotros. Ellos dan el ejemplo y debemos de seguir el ejemplo que dan. Gloria al Señor. También honramos a nuestro pastor cuando recordamos de su enseñanza. Gloria a Dios. A mí me siento tan feliz, hermanos, cuando un hermano me llama después de un servicio y dice: pastor, me encantó lo que usted predicó. Me encantó la parte cuando usted dijo tal cosa. Yo me siento feliz porque entonces yo sé que estaban oyendo el mensaje. Pero también hay veces que a mí me ha pasado, tal vez aquí no pasa eso, pero a mí me ha pasado, hermanos, que yo predico un mensaje, lo que Dios me ha dado, y yo sé que Dios está moviendo, el Espíritu Santo estaba ahí, y luego alguien me llama y dice: hermano, me encantó la palabra que usted predicó. Y yo le digo: pues ¿qué le gustó el mensaje, hermano? Y dice: pues no me acuerdo, pero era un buen mensaje. Eso sucede muchas veces. Uno dice: wow, qué tremendo mensaje de pastor. Ese mensaje sí fue de unción. Y cuando comienza a preguntar a la persona: pues ¿por qué estuvo tan tremendo? Pues ni se recuerda. Hermanos, debemos de poner atención. Y yo les digo, siempre es bueno por lo menos encontrar una cosa de todas las cosas que predica el pastor, que usted puede ir al pastor y decir: pastor, me gustó cuando usted me enseñó tal punto. Me encantó el consejo que usted me dio cuando usted dijo tal cosa. Porque así el pastor sabe que usted recuerde de lo que está predicando y eso le honra a él. Amén. Dice la palabra del Señor en, gloria a Dios, en Hechos capítulo 20 y versículo 31. Pablo, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo voy a leer una vez más. Dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En ese momento Pablo estaba despidiendo de la iglesia en Mileto y él le decía esas palabras. Él decía: yo he trabajado 3 años con ustedes, día y noche, les he estado exhortando, les he estado enseñando. Ahora yo necesito que se recuerden de lo que yo les he enseñado, porque yo no siempre voy a estar aquí.
Hermanos, tenemos que aprender de no solo venir a la iglesia y escuchar lo que dice la palabra y ir y dejar entrar en un oído y salir del otro. Debemos de llegar todas las semanas a la iglesia preparado mentalmente para recibir la palabra de Dios, preparado de corazón para recibir la palabra de Dios, para que podamos acordarnos de ella. Porque solamente así vamos a mejorar nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Número 3. Hemos dicho que debemos de confiar en el pastor, acordarnos del pastor. También debemos de seguir al pastor. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, la palabra del Señor dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gloria al Señor. En este versículo se nos pide que obedezcamos a nuestros pastores. ¿Por qué? Primero, porque velan por nosotros y interceden ante Dios por nuestras vidas. También son responsables ante Dios por nuestras vidas. Debemos de obedecerles porque Dios ha llamado a ellos para pastorearnos. Y yo siempre digo una cosa: si no vamos a obedecer al pastor, ¿para qué estamos ahí? Si no vamos a respetar que esa persona es la persona que Dios ha puesto en el lugar para guiarnos, para mentorearnos, para lidiarnos, entonces ¿para qué estamos? Debemos de obedecernos a los pastores. Y muchas veces los pastores nos pueden decir algo que no nos gusta. Yo sé que en mi historia en la iglesia hay tiempo que yo he tenido mi pastor decirme cosas que no me gustó, no me agradó lo que me dijo. Pero era la verdad que yo necesitaba escuchar en ese momento. Los pastores no siempre nos va a decir cosas agradables, sino nos va a decir lo que necesitamos por nuestra vida espiritual. Amén. Y por eso tenemos que obedecerlos. Es como en el drama, cuando la jovencita llegó y ella dijo: pastor, yo tengo un novio, tengo 2 semanas con él y quiero casarme con él. Y el pastor pregunta: pero él es cristiano, él va a la iglesia. Ay, pastor, eso es el problema. Ay, pero lo amo. El pastor le dio un consejo: pues no puede juntar con yugo desigual. Él no está diciendo eso a ella porque él no quiere que ella sea feliz. Él está diciendo eso a ella porque él sabe que si ella se casa con esa persona que no es cristiano, su fin no va a estar bien. Es un consejo que tal vez ella no quiso escuchar, pero era el consejo correcto para la situación. Y entonces tenemos que entender ese punto, hermanos, que a veces los pastores nos van a decir cosas que en la carne no nos agrada. Pero tenemos que confiar en el Señor y en ellos, que es el consejo correcto para nuestras vidas, y obedecer ese consejo. Amén. Nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores para que puedan cumplir con su deber con alegría y no con dolor. Cuando los pastores están mentalmente sanos, son grandes guerreros de oración. Pero cuando están agitados, es difícil para que un pastor funcione e interceda de manera efectiva. Y eso es muy cierto, hermanos. Como pastor, cuando todos están obedeciendo y todos están ayudando y apoyando, es fácil tomar ese tiempo en oración y en ayuno y velar y trabajar y tener más ideas y planear para la iglesia. Pero cuando los hermanos se levantan en contra de uno y comienzan a criticar y murmurar y no obedezcan la voz del Señor a través de los pastores, el pastor se aflige. El pastor se siente angustiado. El pastor se siente triste. El pastor se siente difícil seguir. Entonces ya no puede dar lo mejor por esa situación. Por eso es necesario que nosotros obedecemos a los pastores para que ellos puedan hacer su trabajo con alegría, dice la palabra, y no con dolor. Gloria al Señor. No hay nada que más bendice a un pastor que ver que sus discípulos le obedecen y siguen adelante en el camino del Señor. Y número 4, también debemos de orar siempre por nuestros pastores. Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien
en todo. Y yo creo que es algo que puede pedir cualquier pastor. Ora por nosotros. Debe de orar siempre por sus pastores, porque Dios los ha llamado, los ha dado la ciencia y la inteligencia para pastorear la iglesia, pero no pueden hacerlo si no tienen fuerzas. ¿Y cómo agarran fuerza los pastores? A través de la oración del pueblo. El pueblo ora por ellos, ellos oran por el pueblo, y todos juntos nosotros sigamos adelante en la victoria de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Los pastores también necesitan de nuestra oración. Yo puedo decirles, hermanos, que como cuando uno es pastor, y por ejemplo en mi caso yo sé que los pastores también están lo mismo. Yo tengo que dirigir la alabanza en mi iglesia y también tengo que predicar. Entonces desde el principio hasta el fin, ahí estoy yo. Entonces, ¿cómo recibo? ¿Verdad? Gracias a Dios por un día como hoy, que los pastores pueden estar aquí sentados y recibir y adorar a Dios como quieren. Pero usualmente no es así. Por eso necesitamos de sus oraciones para mantenernos fuertes, para que podamos seguir con ese arduo trabajo en el Señor. Amén. También tenemos que orar por los pastores para que ellos puedan mantener saludables en mente y en cuerpo. Debemos orar mucho por la salud de los pastores, hermanos. Porque muchas veces por la carga que tienen que sobrellevar, eso les afecta físicamente. Toda la gente piensa que todo es espiritual, pero muchas veces el espiritual afecta lo físico. Y cuando nosotros no oramos por los pastores y más bien criticamos o murmuramos a los pastores, ¿qué sucede? La carga espiritual se convierte en problemas del cuerpo. Y hay muchos pastores que han tenido infartos, muchas personas que han recibido enfermedades como el cáncer, diabetes y muchas cosas por el estrés y la carga que ellos tienen en lo espiritual, tratando de cuidar a las ovejas. Por eso necesitamos siempre orar por los pastores y su salud. Amén. También para permanecer fuertes en la fe. Solo porque uno es pastor no quiere decir que somos como Superman. No quiere decir como somos superhéroes y no tenemos defectos y nunca tenemos tiempos de debilidad. Todos tenemos tiempos de debilidad. A veces, hermanos, yo me levanto y yo digo, ay, tengo que ir a la iglesia hoy. No porque yo no amo ir a la casa de Dios, pero porque tal vez por muchas preocupaciones y todo en ese momento mi cuerpo, mi carne no quiere ir. Pero el espíritu que está dentro de mí está dispuesto. Entonces yo digo, voy a ir, porque yo sé que de ahí Dios me va a levantar, Dios me va a dar nuevas fuerzas, Dios me va a fortalecer. Gloria al Señor. Todos somos, aleluya, seres humanos en esa carne. Y el pastor necesita su oración para que cuando él se siente triste, cuando él se siente deprimido, cuando él se siente que no puede seguir adelante, Dios en este momento le puede dar nuevas fuerzas. Amén. Y también debemos de orar por nuestro pastor para terminar su labor con honor. Amén. Que eso nunca termina siendo como una tarea nomás o una responsabilidad nomás. Que el pastor siempre puede gozarse en pastorear la iglesia porque se siente el llamado de Dios y se siente gozoso en ver cómo la iglesia obedece y ora y fortalece a la vida de él. Amén. Gloria al Señor. En conclusión, hermanos, los pastores son un regalo hermoso de Dios. Por lo tanto, yo les animo en este día que recuerda siempre a los pastores. Reconoce que ellos son un regalo de Dios, que Dios les dio a ustedes para guiarles en el camino del Señor. Recuerda a los pastores animándolos con palabras y usando sus dones espirituales para edificar el cuerpo del Señor. Recuérdales viviendo una vida bien vivida en Cristo. Recuérdales imitando su fe. Respeta a los pastores siempre, amándolos profundamente, prestando atención y siguiendo sus consejos mientras nos animan y nos exhortan de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y oren siempre por los pastores, manteniéndolos fuertes, saludables y ungidos. Orando por sus familias, para que todos puedan seguir adelante en el camino del Señor. Y también debemos de orar siempre al Señor de la mies, que mandan más obreros para apoyar a los pastores en el ministerio. Porque como dice la palabra, la mies es mucha, pero los obreros pocos son. Como iglesia debemos de cuidar a nuestros pastores, porque realmente son
un regalo hermoso de Dios. Amén. Gloria, Señor.